Gratitud por la pausa. Bien, entonces continúo con la lectura del epígrafe 4 del capítulo 11. Voy únicamente a repasar. Capítulo 11 está intitulado Dios o el ego. Leímos ya la introducción, luego el primer epígrafe, los regalos de la paternidad, el segundo, la invitación a curar, el tercero, de las tinieblas a la luz. Y vamos a leer el cuarto de los 8 epígrafes, la herencia del Hijo de Dios. La herencia del Hijo de Dios. 1. Nunca olvides que la filiación es tu salvación, pues la filiación es tu ser. Al ser la creación de Dios es tuya, y al pertenecerte a ti es suya. Tu ser no necesita salvación, pero tu mente necesita aprender lo que es la salvación. No se te salva de nada, sino que se te salva para la gloria. Se me recordó que no hice la invocación a sanador para que lea por mí. Estoy aquí únicamente para ser verdaderamente útil. Estoy aquí para representarlo a Él que me envió. No tengo que preocuparme sobre qué decir ni qué hacer, porque Él que me envió me dirigirá. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él va allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Voy a repetir entonces la lectura del epígrafe 4, la herencia del Hijo de Dios. 1. Nunca olvides que la filiación es tu salvación, pues la filiación es tu ser. Al ser la creación de Dios es tuya, y al pertenecerte a ti es suya, de Dios. Tu ser no necesita salvación, pero tu mente necesita aprender lo que es la salvación. No se te salva de nada, sino que se te salva para la gloria. La gloria es tu herencia que tu Creador te dio para que la extendieras. No obstante, si odias cualquier parte de tu ser, pierdes todo tu entendimiento porque estás contemplando lo que Dios creó como lo que eres, sin amor. Y puesto que lo que Él creó forma parte de Él, le estás negando el lugar que le corresponde en su propio altar. 2. Feliz instante santo, Marines. Estoy leyendo el capítulo 11, el epígrafe 4, y estoy en el segundo párrafo. Estoy leyendo un capítulo diario y voy a leer todos los epígrafes restantes hasta terminar el capítulo 11. 2. ¿Cómo ibas a poder saber que estás en tu hogar si tratas de desalojar a Dios del suyo? ¿Podría el Hijo negar al Padre sin creer que el Padre lo ha negado a Él? Las leyes de Dios existen para tu protección y no existen en vano. Lo que experimentas cuando niegas a tu Padre sigue siendo para tu protección, pues el poder de tu voluntad no puede ser reducido a menos que Dios intervenga contra él, y cualquier limitación de tu poder no es la voluntad de Dios. Recurre, por lo tanto, únicamente al poder que Dios te dio para salvarte, recordando que es tuyo porque es suyo de Dios, y únete a tus hermanos en su paz. 3. Tu paz reside en el hecho de que es ilimitada. Limita la paz que compartes con Él, y tu ser se vuelve necesariamente un extraño para ti. Todo altar a Dios forma parte de ti porque la luz que Él creó es una con Él. ¿Le negarías a un hermano la luz que posees? No lo harías si te dieses cuenta de que con ello solo podrías nublar tu propia mente. En la medida en que lo traes de regreso, regresas también tú. Qué lindo, en medida que yo llevo a mi hermano de regreso a su mente recta, regreso yo, regresamos en parejitas. Esa es la ley de Dios para la protección de la plenitud de su Hijo. 4. Solo tú puedes privarte a ti mismo de algo. No resistas este hecho, pues es en verdad el comienzo de la iluminación.
Recuerda también que la negación de este simple hecho adopta muchas formas y que debes aprender a reconocerlas y a oponerte a ellas sin excepción y con firmeza. Este es un paso crucial en el proceso de redespertar. Las fases iniciales de esta inversión son con frecuencia bastante dolorosas, pues al dejar de echarle la culpa a lo que se encuentra afuera, existe una marcada tendencia a albergarla adentro. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Como estamos empezando ya nos hacemos responsables, somos responsables de lo que hemos creado. Entonces estamos confundiendo responsabilidad con culpabilidad. Entonces ya no proyectamos hacia afuera la culpabilidad porque ya aceptamos que somos nosotros quienes estamos aquí por decisión propia. Y dice que hay una marcada tendencia a albergar la culpa dentro. Entonces es importantísimo que miremos esto porque cualquier indicio de culpa es del ego. De eso no se trata el hacernos responsables del hecho de que estamos aquí por decisión propia. Simplemente se trata de reconocer esto para entonces poder pedir el cambio de percepción. Como dice en la página 99, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Pero de la misma forma que tomé esta decisión, ahora puedo tomar otra. Simplemente se trata de tener la responsabilidad para hacer algo con ella, para tomar otra decisión. No para culparte. ¿Por qué vine? ¿Por qué me quise ir? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Culpa es del ego. Al principio es difícil darse cuenta de que esto es exactamente lo mismo, pues no hay diferencia entre lo que se encuentra dentro y lo que se encuentra afuera. 5. Si tus hermanos forman parte de ti y los culpas por tu privación, te estás culpando a ti mismo y no puedes culparte a ti mismo sin culparlos a ellos. Por eso es por lo que la culpa se tiene que deshacer y no verse en otra parte. Liberarnos de la culpa. Échate a ti mismo la culpa y no te podrás conocer. No podemos echarnos la culpa, porque el momento en que permitimos un pensamiento que proviene del ego, la culpa viene del ego, de hacer real el error, no vamos a poder conocer nuestra inocencia por identidad crística. Pues solo el ego culpa, solo el ego culpa. Y es para revisar si nosotros todavía pareciera que le damos mucha atención a los pensamientos egóticos de culpar. Porque mi pareja no me quiso, es que yo estoy triste. Porque yo perdí mi trabajo, es que ahorita estoy deprimida. Porque yo me mudé de país, me siento desamparada. Porque, ay sí, como yo no soy de este país, entonces no hay oportunidades. Víctima. Todo esto es del ego. Echar la culpa afuera o adentro. Afuera me están haciendo algo o por mi culpa estoy en esta situación. Es culpa ego. Culparse uno a sí mismo es, por lo tanto, identificarse con el ego y es una de sus defensas, tal como culpar a los demás lo es. O sea, tal si culpo a otra persona como si culpo a mí mismo, estoy totalmente en el sistema de pensamiento de la locura, de la demencia. No puedes llegar a estar en la presencia de Dios si atacas a su hijo. ¿Y quién es su hijo? Tú. Tú eres su hijo. Y si te estás echando la culpa, te estás atacando, porque para Dios eres inocente. Estás yendo en contra de la voluntad que Dios dispone para ti. Cuando su hijo alce su voz en alabanza de su Creador, oirá la voz que habla por su Padre. Mas el Creador no puede ser alabado sin su Hijo, pues ambos comparten la gloria y a ambos se les glorifica juntos. 6. Cristo está en el altar de Dios, esperando para darle la bienvenida al Hijo de Dios. Pero ven sin ninguna condenación, pues de lo contrario, creerás que la puerta está atrancada y que no puedes entrar. La puerta no está atrancada y es imposible que no puedas entrar allí donde Dios quiere que estés. Pero ámate a ti mismo con el amor de Cristo, pues así es como te ama tu Padre. ¿Cuál es el amor de Cristo? ¿Quién es Cristo? Cristo es el Hijo de Dios.
Es la visión crística. Ámate a ti con el amor de Cristo, con la unicidad del único Hijo de Dios. Pues así es como nos ama nuestro Padre. Feliz instante, Santo Luis. Puedes negarte a entrar, pero no puedes atrancar la puerta que Cristo mantiene abierta. Ven a mí, que la mantengo abierta para ti, pues mientras yo viva no podrá cerrarse y yo viviré eternamente. Dios es mi vida y la tuya, y Él no le niega nada a su Hijo. Recordemos que Dios creó un Hijo y una parte del Hijo se creyó que pudo usurpar el poder de su Padre y hacerse creador. No todo, no, el Hijo completo no está dormido, pero si una parte del Hijo está dormido, si hay una parte de la mente que se piensa que se cayó, entonces está incompleto y por lo tanto, por eso nos dice aquí, puedes negarte a entrar, pero no puedes atrancar la puerta que Cristo mantiene abierta, porque porque el Hijo, tal como las creaciones del Hijo, la totalidad, sabe, nosotros estamos allí, pero como la mente está dormida y se cree enferma, este aspecto de la mente que luego se fraccionó en tantísimos otros aspectos, que es lo que vemos proyectado en todo lo que vemos, entonces se cree que no, que Dios no nos deja regresar, pero en realidad es nuestra propia creencia en la separación, en que estamos aquí y no estamos en Dios, en que somos un cuerpo y que no somos espíritu inmortal, lo que hace que pensemos que nosotros mismos pongamos estas trabas mentales que vienen de la condición de adormitamiento y de proyección de la mente, del aspecto de la mente que está enferma. Por eso dice nuestro hermano mayor Jesús: ven a mí, que la mantengo abierta para ti, pues mientras yo viva no podrá cerrarse y yo viviré eternamente. Dios es mi vida y la tuya, y Él no le niega nada a su Hijo. Bien, terminé la lectura de, 7. En el altar de Dios, Cristo espera su propia reinstauración en ti. Dios sabe que su Hijo es tan irreprochable como Él mismo, y la forma de llegar a Él es apreciando a su Hijo. Cristo espera a que lo aceptes como lo que tú eres y a que aceptes su plenitud como la tuya propia. Pues Cristo es el Hijo de Dios que vive en su Creador y refulge con su gloria. Cristo es la extensión del amor y de la belleza de Dios, tan perfecto como su Creador y en paz con Él. 8. Bendito es el Hijo de Dios, cuyo resplandor es el de su Padre y cuya gloria Él quiere compartir, tal como su Padre la comparte con Él. No hay condenación en el Hijo, puesto que no hay condenación en el Padre. Dado que el Hijo comparte el perfecto amor del Padre, no puede sino compartir todo lo que le pertenece a Él, pues de otra manera no podría conocer ni al Padre ni al Hijo. Que la paz sea contigo, que descansas en Dios y en quien toda la filiación descansa. Ahora sí llegué al final del epígrafe 4, que está intitulado La herencia del Hijo de Dios. Entonces estamos leyendo el capítulo 11, que se intitula Dios o el ego, y hemos leído la introducción, luego el primer epígrafe, los regalos de la paternidad, el segundo epígrafe, la invitación a curar, el tercer epígrafe, de las tinieblas a la luz. Eso lo leí en la transmisión anterior a esta. Y ahora empecé con el cuarto epígrafe, la herencia del Hijo de Dios. Y voy a empezar con el quinto epígrafe, la dinámica del ego. Vamos a ver cuál es esta dinámica de loco de la casa. 1. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pues no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá
Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos en calma al hacerlo, pues lo único que estamos haciendo es buscar honestamente la verdad. La dinámica, entre comillas, del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Tranquilamente desvaneceremos juntos este error. ¿Quién nos está hablando? Nuestro hermano mayor. Él dice, tranquilamente desvaneceremos juntos este error. ¿Cuál es el error? Que yo le he otorgado realidad a las ilusiones del sistema de pensamiento del loco de la casa, del ego. Juntos con Jesús desvaneceremos este error y después miraremos más allá de él, del error, hacia la verdad. 2. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones, excepto examinándolas directamente y sin protegerlas? No dejar nada oculto. Todas nuestras creencias ilusorias necesitamos examinarlas, pero tranquilamente y con la ayuda de nuestro hermano Jesús. No tengas miedo, por lo tanto, pues lo que estás viendo es la fuente del miedo y estás comenzando a darte cuenta de que el miedo no es real. Te das cuenta también de que sus efectos se pueden desvanecer solo con que niegues su realidad. El siguiente paso es obviamente reconocer que lo que no tiene efectos no existe. Porque dice aquí, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Entonces, si en este sistema de pensamiento del ego nosotros sentimos cualquier amenaza, y vaya que en este tiempo en el que todo el mundo está utilizando mascarillas y guantes, hay una amenaza de un virus. No es real, así de simple. Nada real puede ser amenazado y nada irreal existe. Si pensamos que los cuerpos pueden ser amenazados de ser infectados por un virus, este cuerpo no existe. Es irreal. Ninguna ley opera en el vacío y lo que no lleva a ninguna parte no ha ocurrido. Si la realidad se conoce por su extensión, lo que no conduce a ninguna parte no puede ser real. No tengas miedo de mirar al miedo, pues no puede ser visto. La claridad, por definición, desvanece la confusión y cuando se mira a la oscuridad a través de la luz, ésta no puede por menos que disiparla. 3. Comencemos esta lección acerca de la dinámica del ego, entre comillas, dándonos cuenta de que la expresión en sí no significa nada, que el ego no significa nada. Dicha expresión encierra una contradicción intrínseca que la priva de todo sentido. Dinámica implica el poder para hacer algo y toda la falacia de la separación radica en la creencia de que el ego tiene el poder de hacer algo. Tienes miedo del ego porque crees eso. Tenemos miedo del ego porque creemos que el ego puede hacer algo. Recordemos que el ego es el ego colectivo que la mente se inventó, este sistema de creencias que cree en la separación y por lo tanto, cuando él tuvo esa loca idea, ay, ¿qué tal que me separé de mi padre? ¡Ah! Se sintió con culpa y como él pensó que realmente se separó del padre, tiene miedo porque piensa que el padre lo va a castigar. Y entonces empezó a proyectar este mundo de ilusiones. Entonces nosotros le tenemos miedo al sistema del ego que nosotros mismos inventamos, que fue esa loca idea de la separación, porque creemos que puede hacer algo. Le hemos dado realidad con cada pensamiento, con cada pensamiento no amoroso, con cada momento en que hemos permitido en nuestra conciencia que venga él, mira lo que te dice, en nuestras relaciones especiales. Por eso tenemos miedo. No obstante, la verdad es muy simple. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. Voy a repetir esto 3 veces. Todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada.
El ego no tiene el poder de hacer nada porque todo poder es de Dios. Lo que no procede de Él no tiene el poder de hacer nada. Porque Dios no creó al ego. Al ego nos lo inventamos nosotros, los aspectos de la mente que pensamos que tuvimos esa loca idea y nos olvidamos de reírnos de ella. 4. Cuando observamos al ego, por lo tanto, no estamos examinando ninguna dinámica, sino tan solo ilusiones. Puedes ciertamente examinar un sistema ilusorio sin miedo, pues si su origen no es real, no puede tener efectos. El miedo se vuelve claramente más impropio si reconoces el objetivo del ego, el cual está tan obviamente desprovisto de sentido que cualquier esfuerzo en su favor es, por fuerza, inútil. El objetivo del ego es claramente alcanzar su propia autonomía. Desde un principio, pues, su propósito es estar separado, ser autosuficiente e independiente de cualquier poder que no sea el suyo. Él rehúsa aceptar la voluntad del Padre de que no puede estar separado, de que es el Hijo de Dios, de que Él está perfecto, que somos uno. Rehúsa aceptar esa voluntad. Por eso es por lo que es el símbolo de la separación. 5. Toda idea tiene un propósito y su propósito es siempre el resultado natural de lo que dicha idea es. Todo lo que procede del ego es lo que resulta naturalmente de su creencia central y la manera de cancelar sus resultados es reconociendo simplemente que la fuente de estos no es natural, ya que está en desacuerdo con tu verdadera naturaleza. He dicho anteriormente que ejercer la voluntad en oposición a Dios es querer que los deseos ilusorios se hagan realidad, pero eso no es realmente ejercer la voluntad. Su voluntad es una, la voluntad de Dios, porque la extensión de su voluntad, la extensión de Dios, de la voluntad de Dios, no puede ser diferente de ella. La extensión de su voluntad no puede ser diferente de la voluntad de Dios. Nosotros somos la extensión de su voluntad. El verdadero conflicto que experimentas, por lo tanto, es entre los deseos vanos del ego y la voluntad de Dios que tú compartes con Él, con Dios. ¿Cómo iba a ser eso un conflicto real? 6. Tuya es la independencia de la creación, no la de la autonomía. Tu función creadora radica en tu completa dependencia de Dios, quien comparte su función contigo. Al estar dispuesto a compartirla, se volvió tan dependiente de ti como tú lo eres de Él. No te adscribas la arrogancia del ego a aquel cuya voluntad no es ser independiente de ti. No le adscribas la arrogancia del ego, ya. No le digas al Hijo de Dios, no le adscribas al Hijo de Dios la arrogancia del ego, al Hijo de Dios, cuya voluntad no es ser independiente de ti. A ver. No le adscribas la arrogancia del ego a aquel cuya voluntad no es ser independiente de ti. ¿Por qué? Porque Dios está hablando de Dios, porque Él estuvo dispuesta a compartirla. Entonces Él se volvió tan dependiente de nosotros como nosotros lo somos de Él. Así que no le demos a Dios esta arrogancia de que nos quiere dejar solos, porque esa no es la voluntad de Dios. Él te ha incluido en su autonomía. Él, Dios, te ha incluido en su autonomía. ¿Puedes realmente creer que la autonomía significa algo aparte de Él? ¿Algo aparte de Dios? La creencia en la autonomía del ego te está costando el conocimiento de tu dependencia de Dios, en el cual reside tu libertad. El ego considera cualquier dependencia como una amenaza e incluso ha tergiversado tu añoranza de Dios y la ha convertido en un medio para consolidarse a sí mismo. Pero no te dejes engañar por la interpretación que hace de tu conflicto. 7. El ego siempre ataca en defensa de la separación.
Al creer que tiene el poder de hacerlo, no hace otra cosa, ya que su objetivo de autonomía no es otra cosa. El objetivo de su autonomía no es más que mantenerse separado. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo. Está mucho más alerta que tú porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido porque no reconoces el tuyo. 8. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Pues si el ego pudiera producir miedo, ello menoscabaría tu independencia y debilitaría tu poder. Sin embargo, su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. Si no fuera por esta creencia, no la escucharías en absoluto. ¿Cómo ibas a poder entonces seguir existiendo si te dieses cuenta de que al aceptarlo te estás empequeñeciendo y privándote a ti mismo de poder? 9. El ego puede permitir, y de hecho lo hace, que te consideres altanero, incrédulo, frívolo, distante, superficial, insensible, desapegado e incluso desesperado. Pero no permite que te des cuenta de que realmente tienes miedo. Es decir, que en realidad tenemos miedo cada vez que nosotros nos sintamos altaneros, incrédulos, frívolos, distantes, superficiales, insensibles, desapegados y desesperados. En realidad tenemos miedo. Pero el ego no quiere que nos demos cuenta de eso. Él no permite que nos demos cuenta de que realmente tenemos miedo. Minimizar el miedo, pero no deshacerlo, es el empeño constante del ego y es una capacidad para la cual demuestra ciertamente gran ingenio. ¿Cómo iba a poder predicar separación a menos que la reforzase con miedo? Y le seguirías escuchando si reconocieras que eso es lo que está haciendo. 10. La más seria amenaza para el ego, pues, es que te des cuenta de que cualquier cosa que parezca separarte de Dios es únicamente miedo, sea cual sea la forma en que se manifieste e independientemente de cómo el ego desee que lo experimentes. Su sueño de autonomía se estremece hasta su raíz cuando cobras conciencia de esto. Cuando cobramos conciencia de que lo que realmente tenemos es miedo, dice aquí, su autonomía se estremece hasta su raíz. Y nos dice que el ego, dice, sea cual sea la forma en que se manifiesta este miedo, se puede manifestar en enfermedad, se puede manifestar en creerse abandonado o creerse solo, es miedo. Pues si bien puedes tolerar una falsa idea de independencia, no aceptarías el costo, el miedo que ello supone una vez que lo reconocieras. Pero ese es su costo y el ego no puede reducirlo. Si pasas por alto el amor, estás pasándote por alto a ti mismo y no podrás sino tener miedo de la irrealidad porque te habrás negado a ti mismo. Al creer que tu ataque contra la verdad ha tenido éxito, al creer que tú sí te desprendiste de Dios y sí te separaste, me pude separar del Padre, tuve éxito, creerás que el ataque tiene poder. Dicho llanamente, pues, te has vuelto temeroso de ti mismo y nadie quiere encontrar lo que cree que le destruiría. 11. Si el objetivo de autonomía del ego se pudiera lograr, el propósito de Dios podría ser truncado y eso es imposible. Solamente aprendiendo lo que es el miedo, puedes por fin aprender a distinguir lo posible de lo imposible y lo falso de lo verdadero. De acuerdo con las enseñanzas del ego, su objetivo se puede lograr, pero el propósito de Dios no. De acuerdo con las enseñanzas del Espíritu Santo, únicamente el propósito de Dios se puede lograr y ya se ha logrado. 12. Dios depende de ti tanto como tú de Él,
porque su autonomía incluye la tuya y por lo tanto está incompleta sin ella. Solo puedes establecer tu autonomía identificándote con él y llevando a cabo tu función tal como es en verdad. El ego cree que alcanzar su objetivo es la felicidad, pero te ha sido dado a conocer que la función de Dios es la tuya y que la felicidad no se puede encontrar aparte de vuestra voluntad conjunta. Reconoce únicamente que el objetivo del ego que tan diligentemente has perseguido no te ha aportado más que miedo y se hará muy difícil mantener que el miedo es felicidad. Feliz instante santo, Santa Hermana Luz Piedad. Estoy leyendo adelantado el capítulo 11. Respaldado por el miedo, esto es lo que el ego quiere que creas. Pero el Hijo de Dios no está loco y no lo puede creer. De reconocer esto, no lo aceptaría, pues solo un loco elegiría el miedo en lugar del amor y solo un loco podría creer que atacando es como se alcanza el amor. Pero el que ha sanado se da cuenta de que solo el ataque del que el amor de Dios lo protege completamente puede producir miedo. 13. El ego analiza, el Espíritu Santo acepta. Solo por medio de la aceptación se puede llegar a apreciar la plenitud, pues analizar significa fragmentar o separar. Tratar de entender la totalidad fragmentándola es claramente el enfoque típicamente contradictorio que el ego utiliza para todo. El ego cree que el poder, el entendimiento y la verdad radican en la separación y que para establecer esta creencia tiene que atacar. Al no darse cuenta de que es imposible establecer esta creencia y obsesionado por la convicción de que la separación es la salvación, el ego ataca todo lo que percibe, desmenuzándolo en partes pequeñas y desconectadas sin ninguna relación significativa entre sí y desprovistas por lo tanto de todo significado. Y aquí hacemos una pausa. ¿Cuáles son todas estas pequeñas partes, desmenuzándolas en pequeñas partes y desconectadas sin ninguna relación significativa entre sí, desprovistas por lo tanto de todo significado? El mundo ilusorio, todos los aparentes cuerpos, aquí, esta es mi familia, esta es tu familia, esta es mi ciudad, esta es tu ciudad, este es mi país, este es tu país, separando. El ego siempre sustituirá lo que tiene significado por el caos, pues si la separación es la salvación, la armonía es una amenaza. 14. Las interpretaciones que el ego hace de las leyes de la percepción son, y no pueden sino ser, exactamente lo opuesto a las del Espíritu Santo. El ego se concentra en el error y pasa por alto la verdad. Hace que todos los errores que percibe sean reales y concluye, utilizando su razonamiento típicamente circular, que la idea de una verdad consistente no tiene sentido por razón de los errores. El siguiente paso entonces es obvio. Si la idea de una verdad consistente no tiene sentido, la inconsistencia tiene que ser verdad. Teniendo muy presente el error y protegiendo lo que ha hecho real, entre comillas, el ego procede al siguiente paso en su sistema de pensamiento. El error es real y la verdad es un error. 15. El ego no trata de comprender esto, lo cual es obviamente incomprensible, pero trata por todos los medios de demostrarlo y eso es lo que hace constantemente. Valiéndose del análisis para atacar el significado, el ego logra pasarlo por alto y lo que le queda es una serie de percepciones fragmentadas que unifica en beneficio propio. Esto se convierte entonces en el universo que él percibe. Y es este universo lo que a su vez se convierte en la demostración de su realidad. 16. No subestimes el poder de atracción que las demostraciones del ego ejercen sobre aquellos que están dispuestos a escucharle. La percepción selectiva escoge sus testigos cuidadosamente y el testimonio de esos testigos es congruente.
Los argumentos en favor de la locura son convincentes para los locos, pues todo razonamiento concluye allí donde comienza, y no hay sistema de pensamiento que pueda trascender su propia fuente. Aun así, el razonamiento que carece de sentido no puede demostrar nada, y aquellos a quienes convence no pueden sino estar engañados. ¿Cómo iba a poder el ego enseñar verdaderamente cuando pasa por alto la verdad? ¿Cómo iba a poder percibir lo que ha negado? Sus testigos dan testimonio de su negación, pero no de lo que ha negado. Es decir, los testigos del ego, ¿cuáles son? Los cuerpos, la enfermedad. Esto da testimonio de la negación, pero esto no da testimonio de la verdad, de lo que él ha negado, de que somos el santo e inocente Hijo de Dios. El ego mira de frente al Padre y no lo ve, pues ha negado a su Hijo. Claro, para él, nosotros solamente somos un cuerpo que nace, crece, envejece. No hay nada de santidad en nosotros. Somos perversos, destructivos, culpables, egoístas. Él no tiene la visión crística. El ego es el sistema de la separación. Es el sistema de la separación, del juicio, del sufrimiento, de la exclusión. Y eso no es nada que ver con el sistema de pensamiento de Dios, que es la unicidad, la santidad, la perfección. Entonces el ego, al ver únicamente estos cuerpos culpables, ha negado nuestra verdad al Hijo. Por eso no ve a Dios, porque ha negado a su Hijo. 17. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su Hijo y lo recordarás. No hay nada que pueda demostrar que su hijo es indigno, pues no hay nada que pueda probar que una mentira es verdad. Lo que ves en su hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su hijo no existe. ¿Claro? Hasta él dice, son cuerpos, se van a morir. Y el hijo no es un cuerpo. El hijo es un pensamiento en la mente de Dios, uno con Dios. Sin embargo, donde quiera que el Hijo esté, allí tiene que estar el Padre. Acepta lo que Dios no niega y ello te demostrará su verdad. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que Él creó. ¿Cuáles son los testigos de Dios? Pues cuando nosotros entregamos nuestro cuerpo al servicio del Espíritu Santo y decimos estoy aquí únicamente para ser útil, somos los testigos de Dios, porque entonces se alzan en su luz y contemplan lo que Él creó. Cuando yo veo a un aparente hermanito, yo no veo al hermanito. Cuando yo veo al hermanito, lo que yo veo, y yo me enfoco en la visión de Cristo, eres el santo Hijo de Dios. Uno con Él. Ahí entonces yo me convierto en un testigo de Dios, porque estoy transmitiendo la verdad a mis hermanitos, que escojo ver esa verdad, no escojo ver el cuerpo, escojo ver la chispa, el Espíritu Santo en mi hermanito. Su silencio es la señal de que han contemplado al Hijo de Dios y en la presencia de Cristo no tienen que demostrar nada, pues Cristo les habla de sí mismo y de su Padre. Guardan silencio porque Cristo les habla y son sus palabras las que brotan de sus labios. Nosotros ya hemos puesto nuestro cuerpo al uso del Espíritu Santo. Entonces, este aspecto de la mente, cuerpo así, y empieza, ¿qué quieres que diga? Y sus palabras son las que brotan de mis labios. Las palabras del Espíritu Santo, las palabras de la verdad son lo que mis hermanos, que parece que yo percibo, van a escuchar. 18. Cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego, dependiendo de lo que percibas en él.
Todo el mundo te convence de lo que quieres percibir y de la realidad del reino en favor del cual has decidido mantenerte alerta. Yo puedo mantenerme alerta o bien de la realidad del reino del ego o de la realidad del reino de Dios. Yo decido a cuál de los dos dirijo mi atención, al Espíritu Santo o al ego. Yo decido, la mente, no mi cuerpo, la mente dormida decide. Todo lo que percibes da testimonio del sistema de pensamiento que quieres que sea verdad. Yo sigo eligiendo a sabiendas cuál quiero que sea verdad. Yo quiero. Si yo sigo mirando cuerpos, si sigo mirando enfermedad, sigo mirando muerte, yo quiero que este sistema sea la verdad. Pero si yo veo en cada hermano que en el cual pareciera mis ojos posarse y pido la interpretación del Espíritu Santo y le pregunte, ¿qué quieres que diga? ¿Qué quieres que haga? Yo quiero que este sistema sea la verdad. Siempre está en mí. Cada uno de tus hermanos tiene el poder de liberarte si tú decides ser libre. No puedes aceptar falsos testimonios acerca de un hermano a menos que hayas convocado falsos testigos contra él. Si no te habla de Cristo, es que tú no le hablaste de Cristo a él. No oyes más que tu propia voz, y si Cristo habla a través de ti, le oirás. Terminé el capítulo 5, que está intitulada La dinámica, entre comillas, del ego. Y vamos a revisar el epígrafe 5, del capítulo 10. Vamos a revisar los epígrafes del capítulo 10 para familiarizarnos con el contenido de los capítulos. El capítulo 11 está intitulado Dios o el ego. Tiene la introducción y tiene 8 epígrafes. Hemos leído ya 5. El 1, los regalos de la paternidad. El 2, la invitación a curar. El epígrafe 3, de las tinieblas a la luz. El epígrafe 4, la herencia del Hijo de Dios. Leímos ya el epígrafe 5, la dinámica del ego. Y vamos a comenzar a leer el epígrafe 6, el despertar a la redención. Y está en la página 236 de la segunda edición del curso. El despertar a la redención. 1. Es imposible no creer en lo que ves, pero es igualmente imposible ver lo que no crees. La percepción se construye sobre la base de la experiencia y la experiencia conduce a las creencias. Claro, si yo elijo ver únicamente el Cristo, yo no voy a poder ver cuerpos porque no creo en ellos. Porque yo siempre voy a ver y enfocarme en el Espíritu Santo de mi hermano. Voy a dejar de ver cuerpos, aunque yo todavía en el mundo de la proyección perciba aparentes cuerpos, yo voy a ver y otorgarme la visión de Cristo. Y ya dejo de creer o darle importancia al ego que me decía, un cuerpo, mira, te está atacando, te miró mal, te cruzó, mira, te quitó. No voy a creer más en esto. La percepción no se estabiliza hasta que las creencias se cimientan. De hecho, pues, lo que ves es lo que crees. Eso es lo que quise decir con dichosos los que sin ver creyeron, entre comillas. Pues aquellos que creen en la resurrección la verán. La resurrección es el triunfo definitivo de Cristo sobre el ego, no atacándolo, sino trascendiéndolo. Pues Cristo ciertamente se eleva por encima del ego y de todas sus obras, entre comillas, y asciende hasta el Padre y su reino. 2. ¿Qué prefieres? ¿Unirte a la resurrección o a la crucifixión? ¿Condenar a tus hermanos o liberarlos? ¿Te gustaría trascender tu prisión y ascender hasta el Padre? Estas preguntas son todas la misma y se contestan al unísono. Ha habido mucha confusión con respecto a lo que significa la percepción debido a que la palabra se usa con el significado de conciencia con C y también con el de interpretación de la conciencia, entre comillas. No obstante,
no puedes ser consciente con SC sin interpretar, pues lo que percibes es tu propia interpretación. Tengo que interpretar. En la percepción no tengo opción a no interpretar. Y yo interpreto desde el sistema de creencias del ego, o interpreto, o le pido al Espíritu Santo que me dé su interpretación. Pero siempre estoy interpretando. Eso es lo que hacemos en el mundo de la percepción. Y según yo perciba, es la interpretación que yo he escogido aceptar. 3. Este curso es muy claro. Si no lo ves así, es porque estás haciendo interpretaciones contra él y por lo tanto no crees lo que dice. Y puesto que lo que crees determina tu percepción, no percibes el significado del curso y consecuentemente no lo aceptas. Con todo, diferentes experiencias conducen a diferentes creencias y a través de estas a diferentes percepciones, pues las percepciones se aprenden mediante creencias y la experiencia ciertamente se enseña. ¿Claro? Aprendo las percepciones depende de lo que yo crea. Y según yo experimente, yo enseño lo que aprendo. Si yo elijo ver el Espíritu Santo en todos, eso es lo que yo enseño. Tengo la experiencia de ver el Cristo y eso es lo que esta experiencia me enseña, a ver el Cristo. Todos somos Cristo. Pero si yo estoy desde aquí, entonces la experiencia me va a enseñar que todos somos cuerpos vulnerables, vamos a morirnos, nos atacamos, nos odiamos, etc. Te estoy conduciendo a una nueva clase de experiencia que cada vez estarás menos dispuesto a negar. Aprender de Cristo es fácil, pues percibir con Él no entraña ningún esfuerzo, ¿no? Porque yo permanezco callada y le pido, dame tu percepción. Y simplemente viene a mí y decía, de sus labios, sus palabras saldrán a través de sus labios. Será Cristo hablando a través mío. No seré yo no hago nada. Sus percepciones son tu conciencia natural, son conciencia con C. Y lo único que te fatiga son las distorsiones que tú mismo introduces. Deja que sea el Cristo en ti quien interprete por ti. Y no trates de limitar lo que ves con creencias pueriles indignas del Hijo de Dios. Pues hasta que Cristo no sea aceptado completamente, el Hijo de Dios se considerará a sí mismo huérfano. 4. Yo soy tu resurrección y tu vida. Vives en mí porque vives en Dios. Y todos tus hermanos viven en ti tal como tú vives en cada uno de ellos. ¿Cómo ibas a poder entonces percibir indignidad en un hermano sin percibirla en ti mismo? ¿Y cómo ibas a poder percibirla en ti mismo sin percibirla en Dios? Cree en la resurrección porque ésta se ha consumado y se ha consumado en ti. Esto es tan cierto ahora como lo será siempre, pues la resurrección es la voluntad de Dios, el despertar. Quien no sabe de tiempo ni de excepciones. Pero no hagas excepciones, o de lo contrario no percibirás lo que se ha consumado para ti. Pues ascendemos hasta el Padre juntos ascendemos hasta el Padre. Como fue en un principio, como es ahora y como será siempre, pues esa es la naturaleza del Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó. 5. No subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios, ni el poder que el Dios al que venera ejerce sobre él. Y este Dios está con minúsculas. No subestimes la devoción del Hijo de Dios, o sea, a lo que yo le doy la devoción, es lo que tiene el poder, ¿no? Entonces dice, no subestimes el poder de la devoción del Hijo de Dios, ni el poder, gracias, ni el poder que el Dios al que venera ejerce sobre él. No subestimemos ni el poder nuestro de la mente, Hijo de Dios, ni el poder que el ego ejerce,
que es nuestro Dios, sobre esta mente, si nosotros se lo permitimos. No subestimemos eso. Pues el Hijo de Dios se postra ante el altar de su Dios. El Hijo de Dios, la mente se subyuga a Dios, tanto como si es el Dios que él inventó, el ego, o como si es el Dios que lo creó a él. Siempre el Hijo, siempre el Hijo. Pues el Hijo de Dios se postra ante el altar de su Dios, tanto si es el Dios que él inventó, como si es el Dios que lo creó a él. Por eso es por lo que su esclavitud es tan total como su libertad, pues obedecerá únicamente al Dios que acepte. Obedece el Hijo de Dios, la mente, obedece únicamente al Dios que la acepte. Si acepta el ego, obedece el ego. Y si acepta al Espíritu Santo, obedece la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo es nuestro nexo con Dios y es la voz que habla en favor de Dios. Para mí. El Dios de la crucifixión exige que Él crucifique, que el Hijo crucifique, que el Hijo juzgue. Y sus devotos le obedecen. Y las partes de la mente que todavía eligen a este Dios ego para darle su devoción, obedecen el mandato del ego de crucificar. Crucificamos cada vez que juzgamos a un hermano, cada vez que no vemos su divinidad. Se crucifican a sí mismos en su nombre, creyendo que el poder del Hijo de Dios emana del sacrificio y del dolor. El Dios de la resurrección no exige nada, pues no es su voluntad quitarte nada. No exige obediencia, pues la obediencia implica sumisión. Lo único que quiere es que te des cuenta de cuál es tu voluntad y que la hagas, no con un espíritu de sacrificio y sumisión, sino con la alegría de la libertad. 6. La resurrección no puede sino atraerte irresistiblemente. Pareció que se pausó por un segundo. Su irresistible poder reside en el hecho de que representa lo que tú quieres ser. La libertad de abandonar todo aquello que te hiere, te humilla y te atemoriza no se te puede imponer, pero se te puede ofrecer a través de la gracia de Dios. Se nos ofrece esta libertad de abandonar todo lo que nos hiere, nos humilla y nos atemoriza. No se nos impone eso, pero se nos ofrece. Mira, toma, aquí está la libertad, aquí está. A través de la gracia de Dios. Y tú puedes aceptarle mediante su gracia, pues Dios es misericordioso con su Hijo y lo acepta sin reservas como suyo. ¿Quién es entonces tuyo? El Padre te ha dado todo lo que es suyo y Él mismo es tuyo junto con todos tus hermanos. Dios es mío junto con todos mis hermanos. Protégelos en su resurrección, pues de lo contrario no podrás despertar en Dios, rodeado de la seguridad de lo que es tuyo para siempre. Es importantísimo que nosotros seamos siempre alertas por el reino de Dios y entreguemos la visión de Cristo a nuestros hermanos. Nos estamos protegiendo en su despertar, dice aquí, en su resurrección. ¿Por qué? Porque si es que yo veo el Espíritu Santo, los protejo en su resurrección, porque ellos están conscientes del Espíritu Santo en él. Y entonces podremos despertar, porque hasta que el último esclavo del ego deambule por el mundo, la filiación no estará completa. Y no podrá despertar en Dios, rodeado de la seguridad de lo que es tuyo para siempre. 7. No hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y sacado la última espina de su frente. El amor de Dios rodea a su Hijo, a quien el Dios de la crucifixión condena. No enseñes que mi muerte fue en vano. Más bien, enseña que no morí, demostrando que vivo en ti. Pues poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de la redención, en la cual todo el mundo desempeña un papel igualmente importante.
Dios no juzga a su inocente Hijo. Habiéndose dado a sí mismo a él, ¿cómo podría juzgarlo? 8. Te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre la cabeza. Aún así, no puedes crucificar al Hijo de Dios, pues la voluntad de Dios no puede morir. Su Hijo ha sido redimido de su propia crucifixión y tú no puedes condenar a muerte a quien Dios ha dado vida eterna. El sueño de la crucifixión aún descansa pesadamente sobre tus ojos, pero lo que ves en sueños no es la realidad. Mientras sigas percibiendo al Hijo de Dios como crucificado, significa que estás dormido. Y mientras creas que puedes crucificarle, estarás simplemente teniendo pesadillas. Tú, que estás comenzando a despertar, aún eres consciente de tus sueños y todavía no los has olvidado. Te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia de Cristo cuando otros despierten para compartir contigo tu redención. 9. Despertarás a tu propia llamada, pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Si vivo en ti, tú estás despierto. No obstante, tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti, o de lo contrario, no percibirás que las he llevado a cabo en ti. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti, o no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Esto, no obstante, ya ha tenido lugar, y a menos que des todo lo que has recibido, no sabrás que tu Redentor vive y que has despertado con él. La redención se reconoce únicamente compartiéndola. 10. El Hijo de Dios está a salvo. Lleva únicamente esta conciencia a la filiación, y tu papel en la redención será tan importante como el mío, pues tu papel tiene que ser como el mío si lo aprendes de mí. Si crees que el tuyo es limitado, no haces sino limitar el mío. No hay grados de dificultad en los milagros, porque todos los hijos de Dios tienen el mismo valor, y su igualdad es su unicidad. Todo el poder de Dios reside en cada parte de él, y nada que contradiga su voluntad es grande o pequeño. Lo que no existe no tiene tamaño ni medida. Feliz instante, Santo Ángeles. Para Dios todo es posible, y a Cristo le es dado ser como el Padre. Bien, acabo de leer el epígrafe 6 del capítulo 11 y vamos a revisar los epígrafes en este capítulo 11 para familiarizarnos con los capítulos y su contenido. Capítulo 11 se titula Dios o el ego. Tiene una introducción y 8 epígrafes. Hemos leído 6. 1. Los regalos de la paternidad. 2. La invitación a curar. 3. De las tinieblas a la luz. 4. La herencia del Hijo de Dios. 5. La dinámica del ego. 6. El despertar a la redención. Y vamos a empezar el 7, que se intitula La condición de la realidad. El epígrafe 7 se intitula La condición de la realidad. 1. El mundo que percibes no pudo haber sido creado por el Padre, pues el mundo no es como tú lo ves. Dios creó únicamente lo eterno, y todo lo que tú ves es perecedero. Por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. La Biblia habla de un nuevo cielo y una nueva tierra, mas esto no puede ser cierto en un sentido literal, pues lo que es eterno no puede volver a ser creado. Percibir de manera diferente es sencillamente percibir de nuevo, lo cual implica que antes o en el interín no estabas percibiendo en absoluto. ¿Cuál es entonces el mundo que le espera a tu percepción cuando finalmente lo veas? 2. Todo pensamiento amoroso que el Hijo de Dios alguna vez haya tenido es eterno. Los pensamientos amorosos que su mente percibe en este mundo constituyen la única realidad de éste. Siguen siendo percepciones porque él todavía cree estar separado, mas son eternos
porque son amorosos. Y al ser amorosos, son semejantes al Padre. Por lo tanto, no pueden morir. El mundo real ciertamente se puede percibir. Lo único que se requiere es que estés dispuesto a no percibir nada más. Pues si percibes tanto el bien como el mal, estarás aceptando lo falso y lo verdadero sin hacer una clara distinción entre ellos. 3. El ego tal vez sea algo bueno, pero nunca ve solo lo bueno. Esa es la razón de que sus percepciones sean tan variables. No rechaza la bondad por completo, pues eso sería inaceptable para ti, pero siempre añade a lo real algo que no es real, confundiendo así la ilusión con la realidad, pues las percepciones no pueden ser parcialmente verdaderas. Si crees tanto en la verdad como en la ilusión, no podrás saber cuál de ellas es cierta. Para establecer tu propia autonomía, trataste de crear de manera diferente de como crea tu padre, creyendo que lo que hiciste podría ser distinto de él. No obstante, todo lo que es verdad es como él. Percibir únicamente el mundo real te conducirá al cielo real, porque te capacitará para comprenderlo. 4. Percibir la bondad no es conocimiento, mas negar lo opuesto a la bondad te permite reconocer una condición en la que los opuestos no existen. Y esta es la condición del conocimiento. Sin esta conciencia no habrás satisfecho sus condiciones, y hasta que no lo hagas no sabrás que ya dispones de él. Has concebido muchas ideas que has interpuesto entre tu Creador y tú, y estas creencias constituyen el mundo que percibes. La verdad no está ausente aquí, pero está velada. No sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que Dios creó, y de este modo no sabes cuál es la diferencia entre lo que has fabricado y lo que has creado. Es decir, que todo pensamiento amoroso, toda idea es de Dios, y lo que es de Dios crea. Pero todo pensamiento de juicio, de maldad, es fabricación. Creer que puedes percibir el mundo real es creer que puedes conocerte a ti mismo. Puedes conocer a Dios porque su voluntad es que se le conozca. De todo lo que has fabricado, el mundo real es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti. Y la salvación consiste en percibir únicamente eso, ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. Terminamos el epígrafe 7. Estamos leyendo el capítulo 11 y vamos a revisar el contenido del capítulo 11 para familiarizarnos con el contenido de los capítulos. Capítulo 11 se intitula Dios o el ego, tiene una introducción y 8 epígrafes, hemos leído 7. El primero, los regalos de la paternidad. El segundo, la invitación a curar. El tercero, de las tinieblas a la luz. El cuarto, la herencia del Hijo de Dios. El quinto, la dinámica del ego. El sexto, el despertar a la redención. El séptimo, la condición de la realidad. Vamos a empezar el octavo, el problema y la respuesta. El problema y la respuesta. El último epígrafe del capítulo 11. Permítanme un segundo. Este curso es muy simple. Quizás pienses que no necesitas un curso que en última instancia enseña que solo la realidad es verdad. ¿Pero crees realmente esto? Cuando percibas el mundo real, reconocerás que no lo creías. Mas la rapidez con la que tu nueva y única percepción real se convertirá en conocimiento no te dejará más que un instante en el que darte cuenta de que solamente eso es verdad. Y esto es lindo, ¿no? Porque lo que estamos haciendo al dar la visión crística a nuestros hermanos es llevar nuestra percepción a tal estado de verdad, porque solo veremos el Cristo en todos, que llegaremos al hacer esto, nos acercaremos en la vertical y entonces llegaremos tan cerca del conocimiento y de ahí sabemos que Dios da el último paso. Nosotros despertamos, pero estaremos tan
siempre dando la visión de Cristo, mirando a Dios en todo, eres el Santo Hijo de Dios, viendo solamente luz, viendo solamente el Espíritu Santo, que llegaremos tan cerca del conocimiento. Es lo que hacemos cada vez que nosotros ofrecemos la visión de Cristo. Mientras mayor consistencia tengamos para hacer esto, más nos vamos acercando al conocimiento, nos vamos acercando. Y dice que cuando ya lleguemos a esos, tendremos apenas un instante en el que darnos cuenta de que solamente eso es verdad. Apenas un instante de decir, ¡ah! Esto era mentira, todo esto era ilusorio. Y luego todo lo que inventaste pasará al olvido, lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Pues cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno, dejarás de ver incluso el mundo real. ¡Wow! Dejaremos de ver incluso el mundo real. El mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. Lo que constituye la reinterpretación del mundo es la transferencia de toda percepción a conocimiento. La reinterpretación del mundo es la transferencia de toda percepción al conocimiento. 2. La Biblia dice que os volváis como niños. Los niños reconocen que no entienden lo que perciben, por lo tanto, preguntan cuál es su significado. No cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes, pues su significado se te escapa. Mas el Espíritu Santo ha preservado su significado para ti, y si le permites que lo interprete, Él te devolverá lo que tú despreciaste. Sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes, no verás la necesidad de preguntárselo a Él, al Espíritu Santo. 3. ¿No sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes? Ni uno solo de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Reconocer esto sienta las bases para un buen comienzo. El reconocer que ninguno de los pensamientos que albergue es completamente verdadero. No es que estés desencaminado, es que no has aceptado ninguna guía. Tu mayor necesidad es aprender a percibir, pues no entiendes nada. Reconoce esto, pero no lo aceptes, pues el entendimiento es tu herencia. Reconocer que no entiendo nada, pero no lo acepto porque el entendimiento es mi herencia. Las percepciones son algo que se aprende y ya dispones de un maestro. Mas para estar dispuesto a aprender de él, del Espíritu Santo, tienes que estar dispuesto a poner en duda todo lo que aprendiste por tu cuenta. Pues tú, que no te enseñaste a ti mismo bien, no deberías ser tu propio maestro. 4. Solamente tú puedes privarte a ti mismo de la verdad. Dios, no obstante, no te negará la respuesta que Él dio. Pide, pues, lo que es tuyo, lo cual no es obra tuya, y no te defiendas contra la verdad. Tú ocasionaste el problema que Dios ha resuelto. Por lo tanto, hazte únicamente esta simple pregunta. ¿Deseo el problema o la solución? ¿Deseo el problema o la solución? ¿Deseo el problema o la solución? Decídete por la solución y la tendrás, pues la verás como es y que ya dispones de ella. 5. Tal vez te quejes de que este curso no es lo suficientemente específico para poderse entender y aplicar, mas tal vez no hayas hecho lo que específicamente propugna. Este no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Nada podría ser más específico que el que le digan a uno que si pide recibirá. El Espíritu Santo te dará la respuesta para cada problema específico mientras creas que los problemas son específicos. Su respuesta es a la vez una y muchas mientras sigas creyendo que lo que es uno es muchos. Que mientras yo siga creyendo que el único problema que es que yo me creo separado de Dios son muchos problemas. No me amo, me creo que no soy merecedora, no tengo trabajo, no tengo sustento, estoy desamparada, no encuentro el amor, estoy enferma. El único problema es la creencia en la separación. Pero aquí en la proyección parecen muchos problemas.
conflictos entre parientes, parejas, conflictos entre madres e hijos, conflictos en el trabajo, falta de trabajo, muertes, accidentes. Parecen muchos problemas. Pero todo esto es perceptual. Puede que tengas miedo de su especificidad por temor a lo que crees que pueda exigirte. Mas es únicamente pidiendo como aprenderás que lo que procede de Dios no te exige nada en absoluto. Dios solo da, nunca quita. Cuando te niegas a pedir es porque crees que pedir equivale a quitar en vez de a compartir. 6. El Espíritu Santo te dará solo lo que es tuyo sin pedirte nada a cambio, pues lo que es tuyo es todo lo que existe y lo compartes con Dios. Esa es su realidad. ¿Podría el Espíritu Santo, que solo dispone restituir, ser capaz de malinterpretar la pregunta que necesitas hacer para comprender su respuesta? Voy a hacer esa pregunta otra vez. ¿Podría el Espíritu Santo, que solo dispone restituir, ser capaz de malinterpretar la pregunta que necesitas hacer para comprender su respuesta? Has oído la respuesta, pero has malentendido la pregunta. ¿Crees que pedirle consejo al Espíritu Santo es pedir que se te prive de algo? 7. Criatura de Dios, no entiendes a tu Padre. Crees en un mundo que arrebata porque crees que arrebatando puedes obtener lo que quieres. Y esa percepción te ha costado perder de vista el mundo real. Tienes miedo del mundo tal como lo ves. Pero el mundo real sigue siendo tuyo solo con que lo pidas. No te lo sigas negando, pues únicamente puede liberarte. Nada que proceda de Dios puede esclavizar a su Hijo, a quien Él creó libre y cuya libertad está al amparo de su ser. Bienaventurado tú que estás dispuesto a pedirle la verdad a Dios sin miedo, pues sólo así podrás aprender que su respuesta es la liberación del miedo. 8. Hermosa criatura de Dios, estás pidiendo solamente lo que te prometí. ¿Crees que yo te iba a engañar? El reino de los cielos está dentro de ti. Ten fe en que la verdad está en mí, porque yo sé que está en ti. Los hijos de Dios no tienen nada que no compartan. Pídele la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a quien quiera que la pida. 9. Pídele cualquier cosa al Hijo de Dios y su Padre te lo concederá, pues Cristo no se engaña con respecto a su Padre, ni su Padre se engaña con respecto a Cristo. No te engañes entonces con respecto a tu hermano y considera sus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad, pues al negar que su mente esté dividida, sanarás la tuya. Acéptalo como su Padre lo acepta y cúrale en Cristo, pues Cristo es su curación así como la tuya. Cristo es el Hijo de Dios que no está en modo alguno separado de su Padre y cuyos pensamientos son tan amorosos como el pensamiento de su Padre, mediante el cual fue creado. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, ya que si lo haces, no podrás sino engañarte con respecto a ti mismo. Y al engañarte con respecto a ti mismo, te engañarás con respecto a tu Padre, para quien cualquier engaño es imposible. 10. En el mundo real no hay enfermedades, pues en él no hay separación ni división. En él solo se reconocen los pensamientos amorosos, y puesto que todo el mundo dispone de tu ayuda, la ayuda de Dios va contigo a todas partes. Es que el Espíritu Santo le fue dado a toda la filiación. A medida que muestras tu buena voluntad de aceptar esta ayuda, la del Espíritu Santo, la ofrecerás porque la desearás. Nada estará fuera del alcance de tu poder sanador, porque nada que pidas te será negado. ¿Qué problema puede haber que no desaparezca ante la presencia de la respuesta de Dios? Pide entonces conocer la realidad de tu hermano, porque eso es lo que percibirás en él,
y en su belleza verás reflejada la tuya. 11. No aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo, pues su mente dividida es la tuya, y no aceptarás tu propia curación sin la suya. Compartís el mundo real de la misma manera en que compartís el cielo, y la curación de tu hermano es tu curación. Amarte a ti mismo es curarte a ti mismo, y no puedes percibir una parte de ti como enferma y lograr tu objetivo. Hermano mío, sanamos juntos según vivimos juntos y amamos juntos. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, pues Él es uno consigo mismo y uno con su Padre. Ama a aquel que es el bien amado de su Padre, y te darás cuenta del amor que tu Padre te profesa a ti. 12. Si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente, pues sería el Cristo el que te ofende, y estás engañado con respecto a Él. Sana en Cristo y no te sientas ofendido por Él, pues en Él la ofensa no tiene cabida. Si lo que percibes te ofendes a ti mismo y condenas al Hijo de Dios, a quien Dios no condena. Deja que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí mismo, y no percibas a nadie si no es a través de su consejo, pues Él quiere salvarte de toda condenación. Acepta su poder sanador y extiéndelo a todos los que Él te envíe, pues su voluntad es sanar al Hijo de Dios, con respecto al cual Él no se engaña. 13. Los niños perciben fantasmas, monstruos y dragones espantosos y se aterran. Mas, si preguntan a alguien en quien confían, ¿cuál es el significado de lo que perciben? Y están dispuestos a abandonar sus propias interpretaciones en favor de la realidad, su miedo desaparece junto con ellas. Cuando se ayuda a un niño a que se dé cuenta de que lo que pensaba que era un fantasma es en realidad una cortina, el monstruo una sombra y el dragón un sueño, deja entonces de tener miedo y se ríe felizmente de su propio temor. 14. Hijo mío, tienes miedo de tus hermanos, de tu padre y de ti mismo, pero estás simplemente engañado con respecto a ellos y con respecto a ti. Pregúntale al maestro de la realidad lo que ellos son y lo que eres tú, y al escuchar su respuesta, tú también te reirás de tus miedos y los reemplazarás con la paz. Pues el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos niños que no entienden lo que ésta es. Es únicamente su falta de entendimiento lo que les asusta, mas cuando aprenden a percibir correctamente, dejan de tener miedo, y así, cuando vuelvan a tener miedo, preguntarán ¿cuál es la verdad? No es la realidad de tus hermanos, ni la de tu padre, ni la tuya lo que te asusta. No sabes lo que son, y así los percibes a ellos y a ti mismo como fantasmas, monstruos y dragones. Pregúntale cuál es su realidad a aquel que la conoce, al Espíritu Santo, y Él, el Espíritu Santo, te dirá lo que ellos son, pues tú no lo sabes, y puesto que estás engañado con respecto a lo que ves, necesitas la realidad para poder desvanecer tus miedos. 15. ¿Intercambiarías tus miedos por la verdad, teniendo en cuenta que puedes lograrlo solo con pedirlo? Pues si Dios no está engañado con respecto a ti, únicamente tú puedes estar engañado con respecto a ti mismo. Puedes, no obstante, aprender del Espíritu Santo cuál es la verdad acerca de ti, y Él te enseñará que, al ser tu parte de Dios, el engaño no tiene cabida en ti. Cuando te percibas a ti mismo sin engaño alguno, aceptarás el mundo real en lugar del mundo falso que fabricaste. Y entonces tu Padre descenderá hasta ti y dará el último paso por ti, elevándote hasta Él. Terminamos el capítulo 11, gratitud por la paciencia infinita. Volveré a leer el capítulo 12, el aparente e ilusorio día domingo.
Nos vemos el día domingo.